Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo de la Facultad de Economía y Empresa. Me acompañan en la mesa el ponente, a mi derecha, don Juan Ramón Rayo, economista y profesor de la Escuela Superior de Negocios ISEA, y don Eduardo Vera, que es el representante de ESFL, que es una asociación, la European Students for Liberty, en España. En esta ocasión me gustaría resaltar dos puntos de esta conferencia, ¿no? El primero, y que creo que es el más relevante, es que hasta donde yo sé es la primera vez que un grupo de estudiantes organiza una conferencia. De acuerdo que es una colaboración de la facultad, por supuesto, pero es la primera vez que unos estudiantes se organizan por sí mismos, hablaron con nosotros, propusieron decía que es la primera vez que se hace, y me parece que es algo especialmente loable, y que yo animo a que los estudiantes sigan haciendo este tipo de actividades. Creo que es un poco el espíritu universitario, y si los estudiantes no tienen inquietudes y no tienen interés en juntarse, en discutir las cosas que les muevan a esta edad, pues no se profesionan, ¿no? Y me gusta mucho esa idea de que no sea llegar solo a la facultad, salir corriendo porque son las 2 menos 5 y se me marcha el autobús, y entonces pues con eso ya he cumplido con mi vida universitaria, ¿no? Creo que es algo más que la universidad, y por eso creo que es muy destacable esta conferencia, y me parece un punto a destacar. Y la segunda cuestión, menos importante, es simplemente que es mi último acto público como decano, ¿no? Como muchos me imagino que sabéis, al final había optado por no presentarme a la reelección de decano para dedicarme a otro tipo de cosas. La experiencia ha sido fantástica, he tenido la oportunidad de tener un equipo también magnífico que me ha ayudado. Han sido 4 años de mucho trabajo para todos nosotros, los que estábamos no solo en la dirección de la facultad, sino también para el personal de administración y servicios, y muchos cambios para los profesores, que bueno, gracias a, yo creo que la colaboración y el buen ambiente que ha habido entre todos nosotros, pues hemos sacado cosas adelante y hemos hecho la implementación de los grados, y hemos, desde mi punto de vista, creo que la facultad funciona razonablemente, y creo que es un referente a nivel de la Universidad de Oviedo y a nivel también de las facultades de Economía y Empresa, ¿no? Que en la Asociación Nacional se ve lo que hace la gente, y bueno, yo creo que estamos un poco en vanguardia de actividades y de cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que han participado directa e indirectamente en este proyecto, y simplemente desearle mucha suerte al nuevo decano y a su nuevo equipo, y por mi parte nada más, ¿no? Antes de darle la palabra a don Eduardo, que es quien hará la presentación del ponente, decirle a Juan Ramón que muchas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros, un hombre realmente mediático y con un discurso provocativo, interesante y desde luego estimulante intelectualmente. Entonces, Eduardo, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Yo soy, bueno, como dijo Manuel, soy Eduardo Riera, soy exalumno de Economía de esta facultad, y vengo aquí en representación de SFL, de European Students for Liberty, que es una organización estudiantil de la que hablaremos en unos instantes, y que, como podréis haber visto en los carteles de la conferencia, ha sido pues el principal promotor de este evento. En primer lugar, independientemente si estáis aquí voluntariamente o obligados porque cuente para la evaluación continua alguna asignatura, me gustaría daros las gracias a todos por haber venido. Además, ahora que ya estáis aquí y que el coste de oportunidad de estar en la cafetería o estar en casa ya está incurrido y que no se puede recuperar, os animo que aprovechéis al máximo la próxima hora y media que estaremos aquí. Y yo creo que la mejor forma de aprovecharlo es venir a la conferencia con una mente abierta, con una actitud
atenta y crítica. ¿Por qué? Porque lo que va a decir aquí Juan Ramón, lo que va a exponer Juan Ramón hoy aquí, probablemente choque bastante con las ideas que soléis tener en los temas que trataremos, pero me gustaría que no os quedéis en el mero desacuerdo y que intentéis entender sus argumentos, ver si tiene lógica o no, y si seguís en desacuerdo y creéis que tiene fallos, que os preparéis las preguntas para después. Porque ya he oído bastante crítica por aquí, he oído bastante gente en desacuerdo con él, o sea que os animo a todos a hacer las preguntas más agresivas y más difíciles que podáis, porque Juan Ramón os contestará a todos de forma directa y sin ningún tipo de problema. Y en segundo lugar, quería dar las gracias al decano, a Manuel, y también a la vicedecana de estudiantes, a Raquel Quiroga y a todo el equipo de la facultad, porque desde el primer momento que hablamos de crear el SFL nos han dado muchísimo apoyo, también en la organización de esta conferencia. Y yo que tengo la suerte de trabajar con bastantes grupos de estudiantes de España, pues hay una gran diferencia entre aquellos que tienen apoyo institucional, como este es el caso, y los que no. O sea que enhorabuena por la labor que hacéis y muchísimas gracias. Y ya antes de presentar al ponente, me vais a permitir que hable solamente 3 minutillos de lo que es SFL, porque muchos os preguntáis por qué hemos formado esta organización, por qué hemos traído aquí a Rayo y no a otro economista. Bien, pues SFL, European Students for Liberty, es una de las subsecciones que tiene SFL, SINE, Students for Liberty, que es una organización mundial que nació en Estados Unidos hace unos 8 años y que tiene el objetivo, o tuvo el objetivo en su inicio, de poner en común a todas las personas, o a todos los estudiantes americanos que defendían o que estaban interesados en los principios del liberalismo clásico. Y cuando digo liberalismo clásico, quiero decir liberalismo clásico, porque últimamente se está utilizando mucho un término que yo no sé muy bien lo que significa, que es neoliberal, que yo no conozco a nadie que se defina como neoliberal. Hasta donde yo sé, los principios liberales no han cambiado, o sea que no sé muy bien qué significa, pero quería dejar claro que SFL no tiene nada que ver con ese término, sea lo que significa. ¿Y cuáles son entonces los principios con los que se formó esta organización? Pues la defensa de los mercados libres, sin privilegios para ningún individuo en ninguna institución, el respeto por las libertades individuales y la defensa de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Y el objetivo de SFL, además de poner en común a todas estas personas interesadas, es hacer que estas ideas lleguen a la sociedad en general y al mundo universitario en particular. Hayek, que es un economista muy querido entre los liberales, tiene un artículo muy famoso que se llama Los intelectuales y el socialismo, donde explica cómo se difunden las ideas en una sociedad. Y él hablaba de aquellas personas que las crean, que las desarrollan, como puede ser el caso de Rayo, y aquellos que las difunden, a los que se llamaba second hand leaders. Y eso es exactamente lo que es SFL. Queremos proporcionar recursos para que todos los que estén interesados puedan acceder a ellos. Y tan necesario es decir lo que es SFL, es decir lo que no es SFL. SFL no es ni una organización política, no nos adscribimos a ningún partido político, ni tenemos ningún interés en la política activa, nuestro campo no es el de la política, es el de las ideas. No somos una asociación propagandística, no queremos soltar un discurso fácil de convencer a la gente o populista, etc. No queremos eso. Rayo siempre dice que a nosotros no nos vale convencer, solo nos vale con convencer con argumentos. Y no somos una organización dogmática, o sea, como todo en la vida, el liberalismo todo es blanco y negro, tiene grises, y en el liberalismo hay muchos grises y muchas opiniones distintas. Por lo tanto, SFL actúa como un paraguas muy general en este sentido. Y tampoco somos dogmáticos en el sentido de que defendemos una libertad. Para nosotros, la libertad es un principio ético y moral integral, y no nos sirve de nada tener libertad económica si no tenemos libertades civiles para disfrutarla. No nos sirve de nada y son imposibles tener las libertades civiles si no tenemos libertad económica, y ninguna de las dos libertades es posible sin una academia libre en donde nos permitan desarrollar y presentar estas ideas. Y en España no tenemos ni un mercado libre ni una sociedad libre, pero al menos en esta universidad sí que tenemos una academia libre, y el mejor ejemplo es que estemos hoy aquí con el apoyo del equipo universitario. Y sin extenderme más, vamos a lo importante, que es presentar al ponente de hoy. Juan Ramón Rayo es natural de Benicarló, de Castellón, pero pronto se traslada a Valencia a iniciar sus estudios de Economía. Debieron de parecerle muy fáciles porque al año siguiente se matriculó también en Derecho y se graduó de las dos con premios extraordinarios de fin de carrera. Además, durante estos años estudiante también tuvo tiempo para fundar el Instituto Juan de Mariana, que es uno de los think tanks liberales más importantes, no ya solo de España, sino del mundo, del que ahora es presidente desde 2012.
Luego se trasladó a Madrid, hizo el máster en la Universidad de Juan Carlos con el profesor Jesús Huerta de Soto, que aprovecho para decir que busquéis sus vídeos en YouTube porque os van a llamar la atención. Y también decir que hizo el doctorado con él mientras se convertía en jefe de opinión de Libertad Digital con 24 años. Pues desde entonces la trayectoria de Juan Ramón ha sido totalmente meteórica. Es profesor de la Universidad de Juan Carlos de Madrid, profesor del Centro de Estudios ISEA, profesor del Centro de Estudios OMA. Publica semanalmente en El Economista, en Voz Populi, en el Libre Mercado, actualiza su blog. Ha escrito hasta el momento 7 libros y que me corrige si me equivoco, pero tiene el 8º saliendo del horno ya, que se publicará en diciembre. Y yo, que me los he leído todos, si tuviera que recomendar 2, recomendaría quizá el último que ha sacado, quizá el más famoso de todos, Una Revolución Liberal para España, que publicó hace 9 meses. Y el que para mí es la joya de la corona y el que siempre recomiendo, que es Los errores de la vieja economía, donde critica página por página la teoría general de Keynes y es absolutamente impresionante. Juan Ramón tiene además una sección diaria en Radio, donde es analista económico y participa normalmente en tertulias televisivas, pues en sitios tan variopintos como La Sexta, Intereconomía, incluso La Tuerca, ha llegado hasta incluso La Tuerca. Y bueno, también fue tertuliano de Televisión Española durante un programa, hasta que los sindicatos pidieron su cabeza y el gobierno pues decidiera entregársela. Y hasta aquí su currículum profesional, pero solamente un minuto más. Me voy a tomar la confianza para destacar las que a mi juicio son las 3 principales cualidades de Juan Ramón y que lo definen tanto como su trayectoria profesional, y es su honestidad intelectual, su capacidad de trabajo y un compromiso sin límite a la hora de difundir las ideas de las que cree. Digo lo de la honestidad porque no conozco a nadie que tenga que leer tanto y estudiar tan en profundidad un tema para antes de dar su opinión. De hecho, quizás sea por eso por lo que casi siempre tiene razón. Y digo lo de la capacidad de trabajo y la de la implicación, porque no conozco a nadie que participe en tantas conferencias, tantas charlas. Este mes ha sido de locos, ha estado en Castellón, en Portugal, ahora se va a Castellón, supongo en Valencia, supongo en Portugal, está todo el día danzando por España, atendiendo a estudiantes por Liberty en distintas universidades. Y nada más, lo único, agradecerle que esté aquí hoy. La verdad es que por lo menos a los miembros de SFL nos hace mucha ilusión que estés aquí. Perdón por la venganza o la traición en forma de madrugón que te hemos pegado hoy, que lo compensamos con unas ideas en Barcelona. Y sí, todo tuyo, para mí. Bueno, vamos a ver si ahora no da interferencia. Vale, pues muchas gracias a Students for Liberty, muchas gracias a Eduardo por las palabras más que inmerecidas, y también desde luego muchas gracias a la Universidad de Oviedo y a la Facultad de Economía por permitir efectivamente exponer unas ideas que, como ahora veréis, probablemente algunos ya sepáis, tienen poco de populares, tienen poco de extendidas socialmente, de hecho tienen mucho de antiintuitivas y algunos incluso algunos las podrían considerar ofensivas. No es mi intención ofender a nadie, al contrario, mi intención es plantear un debate en el que podáis participar y en el que podáis discrepar, y es absolutamente legítimo y esperable que discrepéis, porque estas ideas son minoritarias y espero que algún día sean mayoritarias, pero hoy obviamente son minoritarias, no son comunes, no son frecuentes y por tanto chocan y plantean dilemas que en la medida de lo posible pues trataremos de resolver. La conferencia se llama Del estado de bienestar a la sociedad del bienestar. Básicamente el bienestar es algo que todos queremos, obviamente todos queremos vivir mejor. Es más, queremos en general que todos vivan mejor, no solo nosotros, sino también el resto queremos que vivan mejor, pero el bienestar es un término que se ha apropiado del Estado, que ha terminado monopolizando el Estado. Prácticamente tendemos a pensar que el único que nos puede proporcionar bienestar, al menos en sectores básicos, en sectores esenciales, y que lo son, como la educación, la sanidad o las pensiones, el único que nos puede proporcionar el bienestar es el Estado. Y por eso lo llamamos estado de bienestar. Parece que antes del Estado no había bienestar y no había posibilidad de bienestar. Y mi replanteamiento o mi cuestión es si no podemos ir hacia una sociedad de bienestar. Una sociedad que sea independiente del Estado, que no dependa del manejo, de la administración, de la intervención, del control del Estado, pero que, a pesar de ello, o precisamente gracias a ello,
nos pueda proporcionar un bienestar de verdad para todos. Y antes de entrar en la materia de por qué creo que hay razones para pensar que una sociedad que no padezca el yugo del Estado, que no esté sometida al control del Estado, proporcionaría muchísimo más bienestar para todos que una sociedad que esté planificada, controlada, reglamentada, fiscalizada continuamente por una burocracia estatal. Sí que me gustaría plantearos ciertas dudas, que os planteéis ciertas cuestiones, porque nosotros solemos tener una mentalidad muy eurocéntrica. Pensamos que Europa, incluso España, es el único modelo de sociedad y de Estado posible. Pensamos que los estados gigantescos, verdaderamente gigantescos, que son una excepcionalidad histórica propia de los últimos 30, 40 años que tenemos hoy en día, son el mejor modelo de Estado posible. Algunos incluso han llegado a pensar que es el único modelo de Estado posible. Y de hecho, con una cierta arrogancia intelectual, miramos otras sociedades con un Estado distinto al europeo, con un estado de bienestar distinto al europeo, como por encima del hombro, como sociedades infradesarrolladas, como sociedades que tarde o temprano terminarán reconociendo la superioridad del modelo europeo y terminarán copiando el modelo europeo. Y lo que os quiero plantear ahora con unos pocos gráficos es: ¿verdaderamente el modelo europeo es el único posible? Veremos que no, que hay diversidad de modelos y en algunos casos modelos muy distintos. ¿Y es el mejor modelo posible? Pues veremos algunos indicadores que tal vez nos muestren que puede haber otras posibilidades, al menos tan legítimas como el Estado europeo. Y por tanto, si existen otras posibilidades, al menos tan legítimas como el Estado europeo, ¿por qué tenemos la idea de que solo el Estado europeo puede existir? ¿O por qué tenemos la idea de que el Estado europeo necesariamente es mejor que cualquier otra alternativa? Y esas alternativas, pues bueno, empecemos por gasto público sobre el PIB de varios países. El Estado europeo es una maquinaria inmensa. El Estado europeo se nos dice que vivimos en una época donde los mercados lo controlan todo, pero sin embargo el Estado absorbe, copa, controla directamente, maneja directamente el 50% de la renta nacional. El 50% de todo lo que se produce pasa por las manos del Estado. La mitad de todo lo que se produce pasa por las manos del Estado. No solo eso, la otra mitad está hiperregulada por el Estado. Es decir, la parte que nos dejan más o menos libre, más o menos a nuestra disposición, está sometida a una cantidad ingente de regulaciones. Solo en España, para que os hagáis una idea, cada año se publican y se aprueban y se publican más de 1 millón de páginas en boletines de diarios oficiales. 1 millón de páginas de legislación, que además es legislación que corrige legislación anterior, que en muchos casos se contradice con otra legislación en vigor, etcétera, etcétera. Pensad que cada año estáis sometidos a 1 millón de nuevas páginas de leyes que obviamente jamás habéis leído, que no podéis controlar, a lo mejor estáis incluso cometiendo un delito sin saberlo y que por tanto vuestra libertad está continuamente en tela de juicio, continuamente sometida a una posibilidad de revisión, a una posibilidad de sanción y en cualquier caso está sometido a un escenario de continua incertidumbre. Por tanto, la mitad de la renta de nuestras vidas que no pasa, cuando hablo de renta no me refiero únicamente a dinero, me refiero a actividades, a actuaciones que podamos tener en sociedad, no necesariamente mercantiles, la mitad de la renta que no pasa por las manos del Estado está hiperregulada por el Estado. Y la mitad de la renta que sí pasa por las manos del Estado, pues obviamente está controlada, manejada y reglamentada por el Estado directamente. Entonces, la eurozona, 50% del gasto público sobre el PIB. ¿Es el único modelo de Estado posible? No, realmente es más bien la excepción mundial en cuanto a modelo de Estado. Tenemos al lado el caso de Australia, con un 36%. Puede parecer que no hay mucha diferencia, bueno, entre un 50 y un 36 la diferencia no es poca. Son 14 puntos menos del PIB que en Australia los controla y los maneja directamente el sector privado. Son 14 puntos del PIB que no controlan la burocracia estatal, que no manejan directamente los políticos. 14 puntos del PIB es mucho, pues es más que todas las pensiones públicas españolas, por ejemplo. El déficit público que tanto cuesta reducir, estamos hablando de 6,5 puntos del PIB. Por tanto, estamos hablando de 2 veces y media
todo el déficit público actual. Bueno, pues toda esa cantidad de riqueza que es ingente la maneja la propia sociedad australiana y no el Estado australiano. Estados Unidos, 35% de gasto público sobre el PIB. De nuevo, 15 puntos menos que 14, 15, 16 puntos menos según el año que la eurozona. Nueva Zelanda, también 35. Luego tenemos Suiza, el Estado europeo, ejemplar en muchos sentidos, donde estamos en el 33%. Por tanto, 17 puntos menos del PIB. Aquí ya directamente un tercio de todo el gasto público está desaparecido, está ausente. De tres partes, en Suiza una no la maneja el Estado. De las tres tercios que maneja el gobierno en la eurozona, en Suiza una parte no la tiene. Pero luego ya, si nos vamos, por ejemplo, a Chile, gasto público por debajo del 25%, es decir, menos de la mitad que en la eurozona, y luego otros dos países, Hong Kong 20% del PIB y Singapur 17% del PIB. Claro, en el caso de Singapur es que de los tres tercios solo tiene uno. Es decir, 2 tercios del tamaño del Estado europeo en Singapur los maneja la propia sociedad. Estamos hablando del equivalente en España a 350.000 millones de euros. Que es, para que os hagáis una idea, prácticamente todo lo que se recauda en impuestos en un año. Sí, todo eso en Singapur lo maneja la sociedad. Es como si ahora nos dijeran, no pagáis impuestos. Pues imaginad la riqueza adicional que estaríais manejando, que podríais colocar, que podríais utilizar tanto para vuestras necesidades como para las necesidades de los demás que apreciáis vosotros que sean necesarias, etc. Podríais reinvertirlo para generar riqueza dentro de la sociedad, etc. De hecho, vamos a la presión fiscal. Bueno, ingresos tributarios, más ampliamente que la presión fiscal. En la eurozona, ingresos tributarios sobre el PIB es el 47%, 46-47%. En Nueva Zelanda, 35%, Australia, 34%, Suiza, 33%, Estados Unidos, 31%. Aquí me voy a detener un momento. Se nos suele decir que la gran diferencia entre la salida de la crisis de Europa y la de Estados Unidos ha sido que Estados Unidos ha seguido políticas keynesianas, políticas de estímulo de la demanda a través de políticas fiscales expansivas y políticas monetarias expansivas, y que Europa en cambio ha caído presa de la política de austeridad y que la austeridad ha sacado a Europa, etc. Yo no voy a negar que Estados Unidos haya llevado a cabo políticas keynesianas, las ha llevado a cabo, creo que la salida de la crisis se debe a otros motivos, pero en cualquier caso las ha llevado a cabo. Ahora, decir que la diferencia relevante entre Estados Unidos y Europa es que Europa ha tenido un déficit del 7% del PIB y Estados Unidos ha tenido uno del 10 o del 11% del PIB, es falsa la realidad. La diferencia es esta. En Estados Unidos, el gobierno le quita a la sociedad el 30% de lo que genera. En Europa, casi la mitad. Estamos hablando de que, de nuevo, en Estados Unidos 16 puntos más del PIB año a año permanecen en manos de la sociedad, de familias y empresas, que son capaces de utilizar toda esa riqueza para reinvertirla y seguir generando riqueza. Y esos 16 puntos del PIB de diferencia es una diferencia que puede marcar paradigmas económicos absolutamente distintos. Imagina que en esos 16 puntos está el capital con la que se crea una empresa en un garaje que se llama Google. Porque si el gobierno de Estados Unidos, en lugar de quitar esto, quita esto, y el capital con el que se financia Google está aquí, es decir, está en esta parte de la eurozona, ese capital no se invierte en crear Google. Y hoy Google no existiría. O imaginar que ahí está el capital con el que se reflota Apple. Pues hoy Apple no sería lo que es Apple. ¿Hay una diferencia sustancial entre que Estados Unidos tenga grandes empresas como Apple y Google y España no? Por supuesto que sí. Insisto, obviamente, el motivo por el que emergen Apple o Google en Estados Unidos no es solo ese. Pero no se puede soslayar que sin el capital invertido por la propia sociedad para crear Google y Apple, hoy no existiría Google y Apple.
Y el capital que se invierte puede estar en esos 16 puntos del PIB que en un sitio del Atlántico fagocita al gobierno y en el otro el gobierno permite que sigan en la sociedad. Luego tenemos Chile, 23%, Singapur, 22% y Hong Kong, 21% de ingreso sobre PIB. Por lo tanto, ya, digamos, en Asia hay países donde, en Asia o en América Latina, en el caso de Chile, donde la mitad de los ingresos que fagocita el Estado permanecen en la sociedad. Por tanto, creo que queda claro que al menos existen hoy en día modelos de Estado muy distintos del europeo, por necesidad también de serlo. Es decir, cuando en algunos casos un tercio del gasto no lo maneja el Estado o directamente más de la mitad del gasto no lo maneja el Estado, es que por necesidad del modelo de Estado que hay en esos países es muy distinto al que tenemos en Europa. ¿Cómo les está yendo? Porque podemos decir, sí, existen modelos distintos, pero los resultados son catastróficos. Pues, bueno, vale, que sigan existiendo, pero que no nos afecten. Bueno, miremos algunas variables relevantes. Tasa de paro. La tasa de paro en la eurozona, he puesto la eurozona por caridad cristiana, no por... si hubiese puesto España, pues claro, el gráfico estaría más o menos por aquí. La tasa de paro en la eurozona es el 12%. Obviamente ya sabéis que en España es el doble. Estados Unidos, esto es tasa de paro a finales de 2013. Ahora está más baja en Estados Unidos, en la eurozona. En Estados Unidos la tasa de paro a finales de 2013 estaba en torno al 7% y se consideraba una tasa de paro alta, históricamente alta para Estados Unidos. Y aún así es 5 puntos inferior a la eurozona y 17 puntos inferior a la española. Nueva Zelanda, 6% de tasa de paro, Chile 6% de tasa de paro, Australia 5,5%, Hong Kong 3% de tasa de paro, Suiza 3% de tasa de paro, Singapur 1,9% de tasa de paro. Sí. En esos países la sociedad está incorporada al mercado laboral y está generando riqueza en el mercado laboral. Y está generando riqueza además en condiciones nada cercanas a la esclavitud. El salario medio en Suiza son 5.000 euros. Salario medio en Suiza. Bien. En Singapur está también en torno a 4.000, 5.000 euros. Podéis pensar, bueno, esto es un paraíso fiscal, no sé qué. El peso de las finanzas en Singapur es el 9% del PIB. 9%, por tanto, 91 puntos del PIB no tiene nada que ver con las finanzas. En España está 4 o 5%. Es verdad, es pequeño, pero ¿vosotros no creéis que si incrementamos el PIB español en 4 o 5 puntos tenemos el nivel de vida de los suizos? Obviamente. Las causas que explican el superdesarrollo de Suiza, el superdesarrollo de Singapur, no tienen que ver con que sean un núcleo de el paraíso fiscal internacional. Al contrario, se puede permitir ser un paraíso fiscal internacional porque se dan unas condiciones donde se respeta la propiedad privada de los individuos, donde se respetan los contratos de los individuos, donde el Estado no rapiña a los individuos, donde el Estado no envilece, no infla, no manipula la moneda de los individuos. Si en Zimbabue montáis un paraíso fiscal, ¿creéis que alguien guardará su dinero en Zimbabue? Nadie. ¿Por qué? Porque el único motivo por el que guardar tu dinero no es que los impuestos sean altos o bajos, es que tengas seguridad a largo plazo que no te van a expropiar, es que haya un buen clima de inversión, una buena red financiera, pero no una red financiera de ocultar el dinero, sino buenas conexiones para invertirlo, buenos gestores, que a largo plazo haya estabilidad institucional, que no haya riesgo, por ejemplo, de que el país entre en guerra y lo expropien. Suiza lleva 2 siglos de paz. Entonces, aunque os parezca sorprendente, en todo el mundo los sitios donde proteger vuestra riqueza, vuestros ahorros, son muy escasos. No hay muchos sitios donde podáis guardar vuestro dinero y que no os lo expropien, no os lo saquen en impuestos, no destruyan la moneda de los que están denominados en sus ahorros, que no haya riesgo de guerra, etc. Hay muy pocos. Y por tanto, aquellos países donde se respetan las bases del desarrollo social,
porque obviamente una sociedad es más próspera si no entra en guerra, una sociedad es más próspera si se ahorra y si reinvierte en la sociedad, una sociedad es más próspera si no se destruye su moneda, una sociedad es más próspera si no se la sacan impuestos, una sociedad es más próspera si el gobierno no va nacionalizando y expropiando continuamente el ahorro privado de los agentes. Eso es lo que permite el desarrollo interno y lo que obviamente resulta atractivo para el resto del mundo. Pero insisto, lo que mueve el desarrollo no es que el resto del mundo lleve ahí su capital. Lo que mueve el desarrollo son esas condiciones que atraen el capital internacional. Más criterios. Renta per cápita. Bueno, aquí Chile, obviamente es un país que prácticamente hace nada está entre los más pobres del mundo y tiene una renta per cápita modesta de $22.000 internacionales. Son dólares internacionales, es decir, ya está descontado el efecto del viajante poder adquisitivo entre cada país. Por tanto, son rentas per cápita directamente comparables. Sí. Si Chile son 22.000 y otro país son 44.000, es que ese otro país tiene el doble de renta per cápita efectiva que Chile. ¿De acuerdo? Bien, Chile 22.000 de renta per cápita. Nueva Zelanda 32.000, $33.000 internacionales de renta per cápita. Por tanto, tenemos dos países que, como veis, están peor que la eurozona en cuanto a renta per cápita. La eurozona tiene 34.000, 35.000 en renta per cápita. ¿Por qué lo he puesto? Para que no penséis que la sociedad del bienestar o un modelo de Estado mucho más reducido que el de la eurozona es algo necesariamente o un lujo de ricos, un lujo que solo se pueden permitir los países ricos. No es verdad. Hay países que hoy por hoy son más pobres que la eurozona, ya veremos si en 10, 15 o 20 años lo siguen siendo, pero hoy por hoy son más pobres que la eurozona, que tienen estados mucho más pequeños que la eurozona y que no necesariamente van a adoptar el modelo de Estado de la eurozona. Y que en todo caso, si lo adoptan, será cuando sean países ricos, no cuando son pobres. Porque las bases del desarrollo no son las de la eurozona. La eurozona, en todo caso, es uno de los lujos que se puede permitir un país rico. Pero, de la misma manera que ese es un lujo que nos podemos permitir, hay otros posibles lujos mejores que ese que también nos podemos permitir, que es la sociedad del bienestar. Australia, $44.000 en renta per cápita, Estados Unidos, $53.000 de renta per cápita, Hong Kong, 53.000, Suiza, 54.000, Singapur, casi $70.000 en renta per cápita. Es decir, Singapur tiene el doble de renta per cápita que la eurozona. Y Estados Unidos, Suiza y Hong Kong un 50% más. Por tanto, parece que no les va mal con el tipo de Estado que tiene, que es sustancialmente menos. Y luego aquí tenemos el crecimiento. ¿Qué países son los que mejor están yendo en los últimos 10 años? Bueno, el que menos ha crecido, cuya renta per cápita menos ha crecido en los últimos 10 años, es la eurozona, un 21%. Estados Unidos, 26-27, Nueva Zelanda, 27-28, Suiza 32, Suiza y Australia 32, Singapur más del 50% de aumento de la renta per cápita, Hong Kong casi 60% y Chile más del 60%. Por tanto, Chile sí era más pobre, pero es el que más ha ido creciendo gracias a ese marco institucional que permite, que favorece y que promueve el crecimiento. Por cierto, sobre Singapur, que se me olvidó comentarlo antes, renta per cápita de 70.000, es decir, bueno, ¿qué casino internacional, qué país más afortunado? Bueno, en el año 80 Singapur tenía la misma renta per cápita que España. Por tanto, si no somos Singapur es porque no hemos adoptado marcos institucionales similares al de Singapur. Es decir, no es que Singapur siempre haya sido rico y por tanto siempre siga siendo rico. Singapur, a principios de los 80, tenía la misma renta per cápita que España. Hoy tiene más del doble de renta per cápita que España. Y más del doble de renta per cápita marca una diferencia brutal en el estándar de vida de un país. Pensad cualquiera de vosotros qué haría si tuviese el doble de renta. Pues obviamente viviría muchísimo mejor. No es un tema baladí como para despreciar de manera real. Bien. Dicho esto, parece claro que existen otros modelos de Estado posibles y que además no parece que vayan necesariamente mal. No digo que haya demostrado, ni mucho menos hasta este momento, que los modelos de Estado europeos sean superiores al europeo. Pero al menos parece ser, primero, que hay otros posibles y que esas sociedades con otros modelos de Estado posibles no colapsan.
sino que siguen prosperando y sus habitantes siguen viviendo bien. Por ejemplo, en Singapur, que es un país donde la desigualdad de la renta es verdad es mayor que en España, pero si cogéis cada decil en la distribución de la renta, es decir, cada grupo del 10% de la distribución de la renta, cualquier grupo tiene más renta per cápita que en España. Por tanto, estéis donde estéis dentro de la distribución de la renta en Singapur, sois más ricos que si estuvierais en España. Si sois el 10% más pobre en Singapur, sois más ricos que el 10% más pobre en España. Por tanto, ese desarrollo ha sido un desarrollo para todos, un enriquecimiento para todos. Pues nada, tenemos modelos de Estado mucho más pequeños que el europeo, que funcionan, al menos, diría yo, sobre proxies básicos del desarrollo, sobre variables claves del desarrollo, que funcionan también, yo diría que mejor que el europeo, pero bueno, al menos tan bien como el europeo. Por tanto, si tenemos modelos alternativos de Estado que funcionan tan bien como el europeo, ¿por qué en Europa tenemos el Estado que tenemos? ¿Tenemos el Estado que tenemos porque es el mejor posible? ¿O porque es el que nos han convencido que es el mejor posible? ¿Qué alternativas habría a ese Estado europeo que se nos ha vendido como el único o el mejor posible? ¿Qué elementos en la configuración del Estado nos pueden llevar a pensar que el modelo europeo es mejor o es peor? Y yo lo que os quiero defender ahora es justamente la alternativa, es decir, la sociedad del bienestar. En una sociedad donde el Estado controle la provisión de servicios, de bienes y servicios clave, como pueden ser la sanidad, como pueden ser la educación, como pueden ser las pensiones, como no es la alimentación, como no es la ropa, es decir, esos bienes y servicios son clave, son básicos también, pero sin embargo no están controlados, no están provistos directamente por el Estado. Pero ¿por qué sí controla educación, sanidad, pensiones y qué beneficios conlleva o qué perjuicios conlleva? Y esto, bueno, de manera muy simplificada, pero voy a intentar exponer por qué una sociedad que se encargue de gestionar autónomamente al margen del Estado estos servicios básicos, que son básicos como la educación, sanidad o las pensiones, es mejor que una sociedad que delegue estas libertades, que delegue estas competencias, que delegue esta autonomía a un Estado que al final es una burocracia con unos intereses creados que manejan esos servicios en su propio interés, en su propio beneficio. Y lo voy a exponer tanto por el lado de la oferta de esos servicios como por el lado de la demanda de esos servicios. Y lo voy a ilustrar, voy a desarrollar, digamos, mis razonamientos con un sector que se considera, de nuevo, clave dentro del estado de bienestar y que a mi juicio es flagrante, absolutamente flagrante, que funcionaría mejor si el Estado no estuviese metiendo sus manazas continuamente en él. Y que además es muy apropiado para la sede en la que estamos, que es la educación. Bien. En otros sectores podemos centrarlo en el turno de preguntas y creo que hay muchos más matices o más zonas de grises. Por ejemplo, en la sanidad es un tema muy complicado, es verdad, pero aún así creo que hay argumentos también de peso para preferir una sanidad manejada, gestionada desde la sociedad y no manejada por una burocracia estatal. Pero sí que admito que la controversia es mucho mayor, los problemas que se pueden dar son mucho más sustanciales, etc. Ahora, en la educación no los veo. Y espero transmitiros esto para que veáis que claramente un sistema educativo no estatalizado sería muy superior a un sistema educativo estatalizado. ¿Ventajas desde el lado de la oferta? ¿Por qué en general, lo voy a concretar en el caso de la educación, por qué en general los servicios que están proporcionados fuera del Estado funcionan mejor que los que están proporcionados por el Estado? Primero, porque cuando tú tienes que proporcionar un servicio a los demás, te has de adaptar a sus necesidades. Es decir, tú has de ofrecer un producto que se adapte a las necesidades de la gente que te demanda ese producto. Como tú no puedes obligar a los demás a comprarte tu producto, la única manera que tienes de que los demás acepten, validen, compren tu producto es adaptándose el producto a sus necesidades. Por tanto, el hecho de que la oferta no esté controlada por el Estado impulsa, fuerza, presiona a los oferentes
a que se adapten continuamente a las necesidades del usuario. Y si los oferentes no lo hacen, porque claramente hay empresarios que no se quieren mover, que no quieren innovar, que están muy cómodos en su sillón mullido, ¿la ventaja cuál es? Que pueden surgir otros empresarios que sí lo hagan y que al hacerlo desbanquen a los que se duermen en los laureles. En la medida en que hay libertad de entrada, es decir, que cualquiera puede salir a la palestra y decir, yo tengo esta propuesta para vosotros, preferís mi propuesta a la de otros, y el consumidor tenga la capacidad de decir, dejo de comprar a este señor y paso a comprar a este señor, por necesidad, esas ofertas, esas provisiones de bienes y servicios se adaptarán mucho más a sus necesidades que... ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que esos bienes y servicios los proporcione el Estado. ¿Y el Estado qué es? Pues el Estado, como os decía antes, es una burocracia. Es una burocracia que os quita la renta y os obliga a pagar con esa renta los bienes y servicios que esa misma burocracia determina que os ha de ofrecer. Es como si Apple os pudiese quitar el dinero y obligaros a comprar iPhones. ¿Vosotros creéis que Apple, si tuviese ese poder que no le reconocemos a nadie, sí, sería escandaloso que algún empresario tuviese ese poder? No se lo reconocemos a nadie, salvo al Estado. Y de hecho los empresarios, cuando disfrutan de ese poder, que muchos de ellos que lo disfrutan, lo hacen a través del Estado, a través del BOE. Eso es el cronicapitalismo, es decir, el capitalismo de amiguetes, donde pues, los empresarios se acercan al poder y el poder les da prebendas porque el Estado tiene la legitimidad socialmente reconocida para dárselas. Al Estado sí le reconocemos la capacidad y la legitimidad para repartir prebendas. Una empresa no puede tomar por sí misma las prebendas. Si Apple fuera casa por casa quitando el dinero a la gente y dándoles iPhones, Apple ardería. La gente no lo toleraría en absoluto. Ahora, si el Estado nos quita impuestos y le da una subvención a Apple, no pasa nada. Cuando es lo mismo. Es exactamente lo mismo, es quitar el dinero a la gente y transferírselo a una empresa. Ahora, la empresa directamente no puede tomarlo. Si lo toma a través del gobierno, y por eso es lo mismo, por eso el cabildeo, por eso los grupos de presión, entonces no pasa nada. Incluso algunos pueden decir que es absolutamente legítimo, que es absolutamente conveniente, porque estamos invirtiendo en I+D, estamos promoviendo el futuro, etc. Es decir, se viste de muchas maneras. Pero la cuestión esencial es, si Apple pudiese obligaros a comprar sus productos, si Inditex pudiese obligaros a comprar sus productos, ¿creéis que Inditex o Apple se adaptarían a vuestras necesidades o adaptarían el producto a las necesidades de la burocracia empresarial de Apple o de Inditex? Claramente habría lo que se conoce como una tiranía del productor. Es decir, ellos os obligarían a consumir el producto que ellos quieren que consumáis. No el que vosotros queréis consumir, sino el que ellos quieren que consumáis. Y esto en las burocracias se ve de manera clara, clarísima. Es decir, las burocracias que tienen la capacidad para extraeros la renta y ofreceros el producto que a ellos más les conviene, os ofrecen el producto que a ellos más les conviene. Tenemos como caso la universidad pública. ¿Cuál es el producto que se está ofreciendo desde la universidad pública? ¿Un producto específicamente adaptado a las necesidades de los alumnos? ¿O un producto adaptado especialmente a las necesidades del profesorado, del claustro, de los funcionarios de la administración? Es decir, la lógica de cómo se organiza una universidad responde específicamente a lo que quiere cada alumno, a lo que necesita cada alumno, o responde a las necesidades de este departamento quiere meter a 3 profesores más contratados, quiere subir el sueldo un 5%, quiere reducir la jornada de trabajo de los profesores en tantas horas, etcétera, etcétera, etcétera. El temario que estudiáis vosotros responde específicamente a las necesidades que vosotros demandáis de la universidad o que las empresas os demandan a vosotros para luego salir al mercado laboral y que por tanto vosotros podríais demandar a la universidad, o responde más bien a tenemos a todos estos funcionarios formados en esto, tenemos que darles algún uso y por tanto confeccionamos una carrera que luego ofrecemos a los estudiantes. Obviamente la confección del producto se efectúa desde arriba y no desde abajo. No son las preferencias y las necesidades de los de abajo las que determinan que hay arriba, es las disponibilidades, las preferencias, los intereses de los de arriba lo que determina que se os termina ofreciendo a los de abajo. Y lo peor es que los de abajo no tenéis
una posibilidad, un derecho básico, que sería el derecho de salida. Vosotros no podéis decir, yo no quiero contribuir a esto, porque no se ajusta a lo que yo quiero. Una libertad básica es la libertad de asociación. Yo me asocio con quien yo quiero. Pero libertad de asociación implica también libertad de desasociación. Si yo no quiero estar asociado a una determinada persona, a un determinado ente, no lo estoy. El Estado impide esa libertad de no estar asociado. Y por tanto, la burocracia que controla el Estado, todas las cadenas de empleados públicos hasta llegar a la cúspide, extraen rentas en su propio beneficio. Y de hecho es que tampoco existe una provisión objetivamente superior de un bien como la educación. Y precisamente porque no existe un producto que digas, este es el mejor producto para todos, es por lo cual debe haber posibilidad de que haya diversidad, de que haya pluralidad y de que haya competencia de modelos. Pregunta muy sencilla, ¿vosotros creéis que hay dos niños iguales? ¿Qué pensáis? ¿Hay dos niños iguales? Escucho por ahí que no. Bueno, a ver, puede haber dos niños extremadamente parecidos, pero podemos decir, bueno, quizá decir que todos los niños son absolutamente distintos sea una exageración, pero en cualquier caso sí es verdad que hay niños muy diversos entre sí, que tienen aptitudes, capacidades, intereses muy divergentes, muy heterogéneos entre sí. Bien, si no hay dos niños iguales o al menos no hay una unidad, homogeneidad absoluta entre los niños, ¿por qué el sistema educativo es igual para todos? ¿Por qué si hay diversidad de intereses, de facultades, de habilidades, el sistema educativo es el mismo para todos? ¿Porque les interesa a los usuarios del sistema educativo que lo sea o porque le interesa la burocracia que ha tomado ese sistema educativo que lo sea? ¿Porque le interesa al planificador al que controla el sistema educativo o porque le interesa a los usuarios de ese sistema educativo? ¿Y cuál es el sistema educativo óptimo para todos? ¿Es un sistema educativo donde se dan más horas de historia y menos de matemáticas, donde se dan más de matemáticas y menos de historia, donde se da latín hasta bachillerato o no se ve nunca latín, donde se estudia inglés como lengua vehicular, donde se estudia la complementaria del chino, un sistema educativo con más conocimiento del medio o menos? ¿Cuál es el programa curricular óptimo? No hay un óptimo. Y por tanto debemos dejar que cada persona que tenga su idea del óptimo, cada persona que tenga su mentalidad, su pensamiento, su concepción de cuál es el mejor producto que se puede ofrecer, pueda ofrecerlo y la gente, si le compra la mercancía, que se la compre y si no, que se estrelle. Es decir, el consumidor al final valida las ideas locas de algún alocado proveedor de servicios. Pero algunos de esos alocados proveedores de servicio luego son Facebook, luego son Google, luego son Apple. O luego son Coursera, aplicación educativa revolucionaria. Por tanto, si no hay un programa curricular óptimo, ¿por qué se impone el mismo currículum para todos? El mismo itinerario formativo para todos, al menos hasta 15, 16 años. Y luego tampoco que haya mucha variedad, pero vamos a ver, sí, hay algún itinerario algo distinto. Pero no solo el contenido curricular. ¿Cuál es el método educativo óptimo? ¿Clases por la mañana y por la tarde, solo por la mañana? ¿Deberes en casa? ¿No deberes en casa? ¿El profesor tiene que ser una autoridad casi dictatorial o tiene que ser un colega? Bueno, pues hay distintas opiniones, hay diversos métodos. Algunos métodos pueden funcionar mejor para unos alumnos, otros pueden funcionar mejor para otros. La lengua vehicular ha de ser el castellano, ha de ser el español, ha de ser el castellano, el catalán, el vasco, el gallego. ¿Y por qué ha de ser una? ¿Por qué cada colegio no puede decir yo voy a enseñar en chino mandarín? Y si hay alguien que quiere utilizar esa lengua como vehicular o que quiere aprender chino mandarín, que vaya a ese colegio. Ahora mismo, y fijaos la paradoja y el absurdo que supone, y de ahí todos los conflictos políticos que de ahí se derivan,
yo solo puedo conseguir que el sistema educativo que yo estoy pagando, que cualquiera de vosotros está pagando, se adapte a mis necesidades, si yo impongo ese mismo cambio para todo el mundo. Y si yo quiero que mis hijos estudien en catalán en la Comunidad de Madrid, dentro del sistema público, dentro del sistema que yo estoy pagando, la única manera que tengo es decir, no, pues imponemos el catalán como lengua vehicular para todos los colegios del Madrid. Y obviamente ahí surge el conflicto. Y por eso hay conflictos lingüísticos que no tienen ningún sentido en Cataluña, el País Vasco, etc. ¿Por qué? Porque es una refriega, es una lucha para ver quién le impone a los demás la lengua que él quiere para sus hijos. Si hubiese diversidad de oferta y libertad de oferta, usted quiere que sus hijos estudien en catalán, yo no soy colegio en catalán. Usted quiere que sus hijos estudien en castellano, yo no soy colegio que estudien en castellano. ¿Dónde está el problema? En duda. Pero al pasar por el filtro de la política, es decir, por el filtro de la coacción, por el filtro de las relaciones no voluntarias, al politizar el asunto se convierte en un foco de conflicto. Porque es una lucha continua por el poder y por imponer a los demás tus preferencias. Bueno, y digo, la ventaja de que esté la oferta libre, es decir, que cualquiera pueda proponer distintos modelos y que cualquiera pueda comprar y validar esos distintos modelos, supone que esa oferta se está adaptando continuamente a las necesidades de los que necesitan esos servicios. Y no, insisto, los usuarios de esos servicios a las necesidades de quienes ofrecen el producto. Pero es que es más. Los innovadores, los creadores, los visionarios, son gente que rompe con los moldes sociales. Son gente que sale de las convenciones y que rompe con las normas aceptadas. Son gente que se sale de lo común. Y en todos los ámbitos hay gente que se quiere salir de lo común, que tiene ideas locas, insisto, innovadoras, y que quiere experimentarlas y proponerlas al resto. Y el verdadero valor incluso de una sociedad que no esté sometida a la burocracia estatal es la posibilidad de que esos genios innovadores nos sorprendan. Porque una cosa es que los empresarios se adapten a nuestras necesidades y otra cosa muy distinta es que los empresarios incluso traspasen nuestras necesidades, que nos ofrezcan aquello que nunca hubiésemos podido imaginar y que al ofrecérnoslo nos proporcionen un bienestar que nunca hubiésemos podido pensar. Por ejemplo, los smartphones. Hace 15 años alguien hubiese dicho, yo tengo la necesidad de un smartphone. Pues no existía. Como mucho podíamos pensar en una película de ciencia ficción donde hubiese algo parecido, pero en principio no existía. ¿Qué sucedió? Hubo un señor que dijo, seguro que si yo ofrezco un producto de estas características, a la gente le gusta. Lo voy a ofrecer. Ahí el empresario ya no responde pasivamente a lo que quiere la gente, sino que activamente está proponiendo cambios, está proponiendo innovaciones. Y de la misma manera que hay innovaciones continuadas en el ámbito informático, podría haber innovaciones continuadas en el ámbito de la educación, por ejemplo, que es el caso en el que estamos metidos, totalmente de la sanidad, etc. Por ejemplo, ¿por qué la educación online está tan infradesarrollada en España? ¿Es porque la gente no valora la educación online? ¿Porque la educación online no es de utilidad? ¿Porque la educación online no funciona? No. Que cualquiera que haya experimentado con la educación online, puede haber distintos gustos, es decir, habrá gente que ya prefiere la presencial, perfecto. Pero desde luego cualquiera que haya interactuado con la educación online, lo que no podrá decir es que esto es algo radicalmente distinto a lo otro y radicalmente inferior. ¿Por qué? Porque ofrece prestaciones en muchos casos superiores a la presencial y al menos bastante buenas. ¿Por qué ese infradesarrollo de la educación online, por ejemplo, en los centros estatales? En los privados no está tan infradesarrollado. Por ejemplo, en la Universidad de Ávila, donde colaboro en algunas cosas, hace 4 o 5 años empezaron experimentalmente con su programa de educación online
y hoy tienen 700 alumnos presenciales, 3.000 online. Por tanto, parece que sí que hay una cierta demanda por productos online. ¿Por qué? Es decir, cuando se propone esa innovación, sí que parece que a la gente le gusta, o que hay público para ello. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué la educación en la universidad pública no? ¿Qué creéis que sucedería si se generalizaran métodos de enseñanza online en la educación pública? ¿Qué pasaría con el personal de las universidades públicas? ¿Haría falta más personal o menos? Mucho menos. Por tanto, muchísimo menos. Es decir, en la educación online un profesor puede atender a 500, 1000 alumnos. Luego, sería una educación online de muy mala calidad. Digo que no, pero existe ese modelo. Yo doy bastante clases online y a los alumnos que atiende son más o menos 30, es decir, grupos más bien reducidos. Pero luego en la administración hace falta muchísimo menos, la burocracia es mucho menor. Parte de las clases online las puede sustituir por presentaciones que ya estén preparadas con anterioridad, porque en muchos casos el profesor es un tutor, no es un papagayo que está reproduciendo, no debería ser un papagayo que está reproduciendo siempre lo mismo, cuando es repetir siempre las mismas cosas que se pueden dar perfectamente disponibles a los estudiantes. Bueno, luego lo discutimos en el turno de preguntas, que seguro que será muy interesante. Entonces, si hubiese educación online, ¿haría falta más profesorado o menos? ¿Haría falta más personal de administración o menos? Más o menos. Es decir, tú puedes estar gestionando 2.000 o 3.000 alumnos con una fracción del personal administrativo que en las públicas. ¿Haría falta más inversión en inmuebles o menos? Es decir, ¿cómo se quedarían las aulas de todos los centros universitarios públicos si la educación online se desarrollara? Vacías. ¿Y qué pasaría con esa inversión? Que sería comparada con la de los aeropuertos. Eso que en el sector privado pasa, es decir, si una empresa privada quiebra, pues quiebra, y no pasa nada, para el empresario que la ha financiado pasa mucho, pero para el resto de la sociedad no pasa nada. A mí que quiebra una empresa me da absolutamente igual si no he invertido en ella. Y el empresario no puede decidir si quiebra o si no quiebra. Es decir, el empresario que pierde su demanda, que pierde su clientela, no puede decir, yo no quiero quebrar, seguir comprándome. Eso en el sector público sí puede suceder. En el sector público, inversiones que ya no son rentables, que ya no proporcionan el servicio que la gente quiere, etcétera, se pueden seguir financiando permanentemente. Y por tanto se pueden mantener en uso aeropuertos vacíos, se pueden mantener en uso centros universitarios cuando podría haber un vuelco de la demanda y un vuelco de el tipo de personal que habría, que tampoco no lo he comentado, es decir, el perfil del profesorado que habría si la educación fuese online o fuese presencial sería el mismo. No, sería otro tipo de profesorado, es decir, profesorado que está adaptado a nuevas tecnologías, que tiene un método de enseñanza distinto al presencial, etc. Por tanto, obviamente, las burocracias que estén controlando los centros públicos tienen intereses, centros públicos presenciales tienen intereses, obviamente, en que no haya ese cambio, porque ese cambio vaciaría de contenido su formación y de valor su formación. ¿De acuerdo? Eso, si la educación estuviese en manos de la sociedad, sucedería, quisieran ellos o no. Yo doy clase en algún centro online. Si la gente deja de valorar la clase que yo doy, yo no puedo evitar de ninguna manera el que mis conocimientos dejen de ser valiosos, porque yo no puedo quitarles el dinero, yo no puedo cobrarles con unos servicios que ellos no quieren. En el Estado sí, en la burocracia estatal sí, y por tanto se pueden seguir extrayendo rentas aun cuando esas rentas no deseen esos servicios. Por tanto, la posibilidad de crear nuevos modelos educativos
la posibilidad de desarrollar modelos educativos radicalmente distintos a los que tenemos y modelos sanitarios, porque estoy centrándome en la educación, pero podría ser lo mismo con la sanidad, la posibilidad de romper los esquemas con lo establecido, con la convención, con la norma, con el statu quo, es una ventaja que solo puede existir cuando tienes libertad de entrada y libertad de salida. En el sector público no tienes esa libertad de entrada y de salida. En el sector público, quien decide que se cierra o que se abre es el superior jerárquico. Es el que distribuye el presupuesto. El que distribuye ese presupuesto es el que manda. El que confecciona los planes nacionales de educación. Esos son los que planifican. Si yo quiero innovar dentro del sector público, tengo que pedirle permiso. Tengo que negociar con él. Y él, en función de sus intereses, de su agenda, de sus incentivos, me dejará o no me dejará. Probablemente mucha gente dentro de la administración haya pensado, ¿y por qué no le damos un giro online a la educación pública? Pero el superior jerárquico puede haber dicho, no, yo no quiero líos, no quiero jaleos, no quiero conflictos con las burocracias establecidas, por tanto aparcamos eso en el cajón. ¿Y qué incentivo tiene ese señor a innovar? ¿Qué incentivo tiene José Ignacio Ver a decir vamos a hacer la transición a la universidad online? Ninguno. Pero si por introducir una hora más de filosofía o menos le arman un escándalo político, ¿cómo va a decir voy a sustituir toda la educación universitaria con la educación online? No puede. Y por supuesto no quiere. Pero no quiere porque sabe que es un follón. Y su renta, y su puesto, y su cargo, no depende de que se adapte a lo que quiere la gente. Ni siquiera depende de que pueda surgir otro y que le diga, si usted no se adapta a lo que quiere la gente, me adapto yo. Y usted desaparece. No. No depende de nada de todo eso. Y por eso tenemos una burocracia petrificada y un modelo educativo que básicamente consolida paradigmas de hace 200 años. En los años 70 hicieron una encuesta entre las 500 principales empresas del mundo y les preguntaron cuáles eran las 3 habilidades más valiosas que ellas reclamaban en un trabajador. Y básicamente esas 3 habilidades eran que supiera leer, que supiera escribir y que tuviera nociones básicas de cálculo y de aritmética. 3 disciplinas básicas, que son para las que está adaptado el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo está pensado para proporcionar esa formación básica. Hace unos años volvieron a hacer esa misma encuesta y ¿cuáles son las 3 habilidades que más valoran las empresas? Que tengan capacidad para trabajar en grupo, que tengan capacidad propia para resolver problemas y que tenga cierta oratoria o capacidad para comunicar. ¿Estas 3 disciplinas están incorporadas en el sistema educativo? Nominalmente. El sistema educativo no está en absoluto adaptado para transmitir y para enseñar estas 3 disciplinas. El sistema educativo está montado con los esquemas de la revolución industrial, que eran los esquemas ¿para qué? Coger a gente que era básicamente analfabeta, es decir, gente que no sabía leer y escribir, enseñarles a leer, escribir y formarles mínimamente, darles cierta educación y cierta instrucción para que sean gente educada, que respete los tiempos, los turnos, que sepa recibir órdenes. El sistema educativo también es muy jerárquico y muy dominante, y que sepa recibir órdenes. ¿Por qué? Porque había que coger a esa gente, meterla en las fábricas y que reprodujera las órdenes básicas, que pudiera entender y reproducir las órdenes básicas que les daban los empresarios. Y ese es el sistema educativo que hoy fundamentalmente tenemos. ¿Cómo puede ser que el sistema educativo no haya variado en 200 años? Pues porque no es un sistema educativo donde se permita la experimentación social y descentralizada. Es un sistema educativo que está planificado verticalmente desde arriba. Y cualquier cambio depende de que el señor Bert o la señora Ana Mato quieran introducir cualquier cambio. Y, hombre, conociéndoles casi prefiero que no introduzcan ninguno. Pero, en cualquier caso, es una iniciativa que les corresponde a ellos. Les corresponde a ellos y no a cualquiera que pueda surgir en sociedad.
Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, bueno, pues rápidamente, porque creo que ya estamos saliendo de tiempo. Sí, claro. Ventajas por el lado de la demanda. Bueno, aquí simplemente quiero tocar un tema, podría ser más extenso, pero es el tema de si una educación, si no estuviese financiada por el Estado, sería accesible para todo el mundo. Porque esa creo que es la gran objeción. Es decir, probablemente muchos penséis que un sistema descentralizado, un sistema con múltiples personas que puedan proponer planes de estudio distintos, ofertas educativas distintas, etc., es mejor que uno donde solo una persona tenga el poder y pueda imponerlo a todo el mundo, pero penséis, bueno, es que la alternativa a eso es que mucha gente no pueda estudiar, que mucha gente se quede sin recursos, que no haya igualdad de oportunidades, etc. Primero, ¿cuántos impuestos creéis que paga el salario más habitual de este país, que son 15.000 euros? El salario moral. ¿Cuántos impuestos creéis que está pagando? ¿O tributos creéis que está pagando? Un salario de 15.000 euros. Bueno, según con qué base lo midas, si lo mides con respecto a 15.000, más. Un salario de 15.000 euros está pagando más de 9.000 euros en impuestos. Más de 9.000 euros en impuestos. Contando seguridad social, contando IRPF, contando impuestos indirectos, es decir, IVA y especiales. Por tanto, el mileurista en realidad es un 2.000eurista. Pero es un 1.000eurista porque el Estado le quita la mitad de lo que gana. Y le quita la mitad de lo que gana para pagar estos productos que no se tienen por qué adaptar a sus necesidades. Por tanto, si no le quitan la mitad de lo que gana, ya no os digo el salario medio. El salario medio, que son 22.000 euros, está pagando 15.000 en impuestos. Os digo el salario modal, el salario más típico, más habitual, que son 15.000 euros. Incluso el salario más habitual podría estar pagando esto, porque además los esquemas de costes no tendrían por qué ser los mismos que ahora. La educación no tiene por qué costar exactamente lo mismo que ahora si tienes la posibilidad de proponer modelos alternativos mucho más asequibles en coste para adaptarlos justamente a la demanda. Hay mucha gente que, yo creo que con un poco de ingenuidad, dice: millones de personas se quedarían sin educación en un país. ¿Vosotros creéis que si millones de personas en España quieren educación y no pueden pagar una educación carísima, no surgiría un empresario que la ofrecería de manera muy barata? ¿Vosotros creéis que hay algún empresario que esté renunciando a un mercado de millones de personas? De millones de personas que pueden pagar, hombre, a lo mejor no pueden pagar 10.000 al año, pero sí pueden pagar 1.000, 2.000 o 3.000 al año. ¿Vosotros sabéis la cantidad de dinero que es eso? Estamos hablando de un mercado potencial de 2.000, 3.000, 4.000 millones de euros en ingresos. A nadie le interesa ese mercado como para adaptar su estructura de costes, su estructura de mercado o su plan de negocios para satisfacer la demanda de esa gente. Pues claro que sí. Y luego solo un comentario más. La idea de que la educación ha de ser extraordinariamente cara y ha de quedar al margen de las posibilidades medias del país es un error. El 70% de los costes de la educación son los salarios. Por tanto, si el salario medio de un país es bajo, el coste de la educación también será bajo, porque los salarios que se pagan en la educación también serán bajos. Y por ese motivo, si uno va a países del tercer mundo, incluso las zonas más pobres del tercer mundo, hay educación privada. Y hay educación privada de más calidad que la pública y más accesible que la pública. Ahí hay un reportaje un informe de James Dooley, que os recomiendo a todos, que se llama ¿Por qué la educación privada es buena para los pobres? Y básicamente, ¿qué significa? Pues que ese señor se fue al tercer mundo, se fue a las barreras del tercer mundo, se puso a mirar y dijo: es que aquí hay escuelas privadas. Obviamente de mucha peor calidad que las del tercer mundo, pero es que las públicas también lo son, porque es un país pobre, que no tiene recursos, y tampoco lo tiene para eso. Entonces, si el 70% de los costes son salarios, obviamente el coste medio de la educación
no quedará muy alejado del salario medio de un país y no quedará muy fuera del alcance de la media de un país. ¿De acuerdo? Por tanto, no es nada imposible, ni mucho menos, que la inmensa mayoría de la gente tenga acceso a la educación. Pero nos queda una minoría que podríamos pensar. Esta minoría quedaría excluida porque efectivamente siempre hay partes de una sociedad que, pensemos en los discapacitados, que no tienen posibilidad de tener renta. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Si queremos que todo el mundo coma, y que todo el mundo tenga alimento y que la gente no se muera de hambre, la respuesta a ese problema, que puede existir, ha de ser convertir a los agricultores en funcionarios, convertir las industrias de tractores en industrias públicas, nacionalizar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. O más bien sería hacerles una transferencia de renta a la gente sin renta para que pueda comprar comida. ¿Por qué si hay una parte de la gente que, como os digo, sería más bien reducida, que no pueda pagarse la educación, para que esa gente pueda acceder a la educación? ¿Por qué hemos de crear un armatoste, un sistema educativo entero, planificado, controlado y financiado por el sector público? ¿Por qué no nos concentramos en esa parte de la población y le permitimos el acceso al sistema educativo no estatalizado? Sería mucho más sencillo, es decir, en lugar de matar nuestras a cañonazos, atendemos el problema donde está. En lugar de crear una superestructura para un problema particular, hacemos actuaciones particulares para problemas particulares. Pues bueno, la lógica se ha invertido. La lógica es, tenemos que crear un mega sistema estatal con todo lo que ello implica, manejado por quienes lo manejan, y obligando a todo el mundo a meterse dentro de ese sistema estatal. Y ya, para terminar, por reelaborar un poco esto, concebid la parte de impuestos que pagáis, o los impuestos que pagáis, como la suma de dos partes. Una parte va destinada a ayudar a la gente que no tiene renta y que por tanto necesita una transferencia para que pueda acceder a servicios que consideremos básicos. Pero la otra parte, y es la parte mollar, la parte importante de los impuestos que pagáis, va dirigida a financiar los servicios que vosotros consumís, el coste de los servicios que vosotros consumís. Yo puedo entender que me digáis, la parte que va para los demás, esa parte no puedes disponer sobre ella. Pero ¿por qué no nos dejan disponer sobre la parte de los impuestos que pagamos supuestamente para costear el coste de los servicios que consumimos? ¿Por qué sobre esa parte no tenemos libertad de disposición? ¿No la tenemos porque es bueno no tenerla? ¿O porque es bueno para la burocracia estatal que no la tengamos? Y esa es la cuestión que os quiero plantear. Es decir, el sistema que tenemos está montado para nuestro beneficio o para beneficio de ciertas élites extractivas que lo han terminado camuflando como el interés general, el bien común, el interés de todos. Mi tesis es que es por lo segundo. Es decir, no tenemos el Estado más grande posible porque sea el mejor Estado posible. Tenemos el Estado más grande posible porque es el mejor Estado para una determinada minoría que está extrayendo rentas a la mayoría. Y lo lógico sería devolver esa enorme parte del Estado a la sociedad, para que sea ella la que pueda disponer libremente de cómo quiere, de qué colegios escoger, de qué modalidades educativas escoger, de qué centros sanitarios escoger, de qué pensiones escoger, etcétera, etcétera, etcétera. Y no entregarle esos fondos a una burocracia para que la burocracia los gaste como la burocracia quiere, otorgándole algunos servicios subsidiariamente a esa población sobre lo que no ha tenido voz alguna a la hora de configurar su oferta y sus condiciones. Muchas gracias. Tenemos ahora tiempo para ese debate que habíamos planteado. No sé si alguien tiene la primera pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo me voy a centrar más en la primera parte que en la segunda.
título, que yo venía con la idea de estados de bienestar más que cambio en el sistema educativo, aunque luego tengo un par de millas sobre lo último, pero ya es más radical. Las tablas del principio, los cuadros en los que explicaba, primero, hay una cosa que me llama mucho la atención, hablar de eurozona. No tenemos un estado de bienestar europeo. Tenemos 3 estados de bienestar claros y distintos, con todas sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces me parece un poco extraño juntar, es como si al hablar de otros países hubieras juntado Singapur y Chile. Entonces me hubiera resultado interesante ver las diferencias, tanto en el sistema impositivo como en PIB, como en todo. Entonces me llama un poquito la atención. Luego, hablas todo el porcentaje del PIB. No has hablado de índice de desarrollo humano. No has hablado un poco del lado de desigualdad de renta. Pero no has hablado del poder de calidad de compras, que vale, sí, el salario medio en Suiza, todo lo que quieran, pero luego una cosa es la desigualdad de renta que haya, pero otra cosa es, bueno, teniendo en cuenta que no soy de economía, te lo digo por eso, a eso voy. Me imagino que los que seáis de esa rama lo entenderéis mejor. Mi duda acaba siendo, vale, sí, tienen más renta per cápita, pero ¿cuál es el coste? ¿Cuál es, a lo mejor, eso? Para los demás ha quedado muy claro y me he quedado con esa duda. La tasa de paro, ¿qué tipo de empleo tiene? Porque el subempleo baja la tasa de paro, los minijobs bajan la tasa de paro. Entonces, una tasa de paro del 5% puede ser con contratos buenos o puede que no. Entonces, también son países que desconozco, entonces, si lo supiera a lo mejor, me ahorraría esta parte de las preguntas. Luego me ha llamado la atención alguna de las cosas de, al final, de educación, pero teniendo en cuenta que sí que es un tema que me resulta más ajeno, a lo mejor son verdaderas tonterías. Yo ya lo digo primero. Me ha llamado la atención, yo personalmente estoy de acuerdo que hay que cambiar muchas cosas, pero una de las cosas que me llama la atención es, si no te entendí mal, que si se privatizara, si se dejara más iniciativa privada, la iniciativa privada se podría adaptar mejor a las necesidades, porque es más móvil, menos burocracia, que todos sabemos que la burocracia ralentiza todo, y que incluso la gente con menos ingresos, la iniciativa privada se adaptaría a esos menores ingresos para ofrecer, bueno, no dejarlos fuera del mercado, ¿no? Nadie, más o menos, si no entendí mal, es decir, que nadie en su sano juicio deja fuera de su mercado potencial un número grande de gente. Mi duda es, ¿por qué las universidades privadas en España no bajan precios? Hay mucha gente estudiando en la universidad pública que posiblemente te dirán que estudiarían en la universidad privada si no fueran tan caros, que si pudieran escoger. Entonces, esa duda me surgió en ese momento. Y respecto a que los planes docentes se organizan en función de necesidades de profesores y tal, guardando la salvedad, te diré que si haces una encuesta en esta facultad y le preguntas a los profesores su opinión sobre Bolonia, a ver cuántos piensan que eso es un reflejo de su... Yo creo que con Bolonia ni alumnos ni profesores están contentos. Muchas gracias. Empezando por el final, porque han sido muchas cuestiones y a lo mejor me dejo alguna. Sí, bueno, los planes no se tienen por qué organizar pensando en los profesores. Los profesores son un ejemplo de cómo se pueden organizar los planes cuando ese es el nivel burocrático que está decidiendo. En este caso, Bolonia ha sido un nivel burocrático incluso superior que se impone a niveles burocráticos inferiores. En cualquier caso, no se organizan en función de las necesidades de la gente, es decir, sino en función de las necesidades de la burocracia, y dentro de la burocracia hay distintos niveles, distintos conflictos de intereses, etc. Luego, ¿por qué las universidades españolas privadas no bajan precios? No sé, es decir, poca gente lo sabe, creo, pero para crear una universidad privada en España necesitas una ley autonómica. No es un mercado donde haya una gran libertad de entrada, ni mucho menos. A muchos nos gustaría montar una universidad, de hecho, incluso podríamos tener eventualmente financiación para montarla, medios para montarla, recursos para montarla, y no podemos. Entonces, las universidades privadas no podemos porque no nos dejan. No nos deja el gobierno autonómico de turno porque no le da la gana, simplemente. Entonces, las universidades privadas al final se han convertido en un oligopolio frente a la competencia, que se dirigen a un tramo de clientela distinto en muchos casos que la pública. Básicamente es gente con un nivel de renta alto que a lo mejor el sistema público no puede aprobar y allí le venden el
Y en eso se han convertido en la mayoría de los casos. Pero porque no tienes la posibilidad de ofrecer otra cosa. Es decir, tú te adaptas, si te protegen de la competencia, es decir, lo que os decía al principio, el empresario quiere un sillón mullido. Si tú se lo das, se queda en ese sillón mullido. Si las universidades privadas ganan dinero de la misma manera que gana una burocracia estatal, pues se convierte en una burocracia estatal. Si la diferencia no es que el empresario sea bueno y el burócrata sea malo, la diferencia son los incentivos que tienes. Y en la educación privada española no tienes ningún incentivo porque no puede entrar nadie que te pegue una patada en el culo y te quite del sillón mullido. Con lo cual, pues al final reproducen los mismos incentivos perversos que en el sistema público. Tú tienes que ofrecer una parte de servicios con una parte del mercado que esté satisfecha, que son un poco de manera caricaturesca los ricos tontos que quieren un título, y lo ofreces y ya está. Pero no tiene la posibilidad de ofrecerlo para otros porque no te dejan entrar. Y las universidades que hay, o son universidades que surgen con el pacto, con el poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo crear una universidad que rompa los esquemas al sistema político establecido. No porque no sepa o no tenga idea sobre cómo montarlo, sino porque no me dejan implementar. Luego, sobre renta, en cuanto a salarios, es verdad que no están necesariamente en paridad con el adquisitivo. La renta per cápita sí. La renta per cápita que os he presentado aquí sí está en paridad con el adquisitivo. Por tanto, es plenamente comparable entre ella. Tasa de paro. Ah, sí, es verdad. Sí, ¿Qué tipo de empleo hay debajo de esa tasa de paro? Sí, a ver. ¿Qué tipo de empleo hay debajo de la tasa de paro española? Es decir, quiero decir, si me dijeras, no, tenemos un 24% de paro, pero el 76% que trabaja tiene empleos virtuosos y maravillosos. Pues no. Tenemos un 24% de paro, otro 24% de subempleo legalizado que produce la tasa de paro, y luego sí tenemos algunas partes del mercado de trabajo ultraprotegidas, como los salarios, etc. Pero también es la minoría. Obviamente en nuestros países hay subempleo. Prácticamente en cualquier economía va a haber subempleo porque es empleo temporal, incluso la propia necesidad del sistema y la propia necesidad de la persona. Si no quieres trabajar siempre porque tendrás un empleo temporal, etc. Pero justamente si tú tienes una tasa de paro muy baja, eso lo que te da es mucho poder de negociación al trabajador, porque sabe que si no le gusta el empleo donde está, se puede cambiar a otro. Entonces, tener una tasa de paro baja y además unos salarios medios muy altos, pues sí, tendrás ciertas zonas de subempleo, pero no será subempleo, pero era subempleo español, y además habrá muchas posibilidades para salir de ese subempleo. Y luego, sistemas europeos. Es verdad que la eurozona es una zona muy heterogénea y que hay distintos modelos de estado de bienestar. Básicamente está el modelo Beveridge y el modelo Bismarck. En España es más un modelo Beveridge, es decir, es un modelo de planificación mucho más centralizada y donde el Estado coge el dinero y lo gasta directamente. El modelo Bismarck es más modelo privado, pero muy hiperregulado por el sector público. Pero al final, el Estado está metido de cabeza en todo ello y la libertad de elección que tenemos es muy reducida. Has comentado, y eso me interesa matizarlo, que en España no tenemos un estado de bienestar europeo. Tradicionalmente se habla del cuarto estado de bienestar, mediterráneo, familiarista. No he dicho nada, que no es de los típicos de... Sí, no son los estados norte, los Suecia, Dinamarca, etc. Que es el paradigma de estado de bienestar. Bien, sobre Suecia, Dinamarca, Noruega o Finlandia, solo una reflexión muy breve. Los países nórdicos son los países que tienen el sistema impositivo más regresivo, no progresivo, más regresivo del mundo. Del mundo desarrollado, obviamente, si no vamos al sur, del mundo desarrollado. La fiscalidad de estos países es una fiscalidad básicamente indirecta. Y dentro de la fiscalidad directa, las rentas bajas pagan muchísimos más impuestos que en España. Muchísimos más impuestos que en España. La diferencia entre los impuestos que pagan los países nórdicos y los impuestos que pagan en España no está en que los ricos en los nórdicos paguen mucho más. Es verdad, pagan más. Pero la diferencia entre lo que pagan los ricos en España y lo que pagan los ricos en los países nórdicos es mucho más pequeña de lo que pagan los pobres en España y los pobres en los países nórdicos. Por tanto, trasladar un modelo de fiscalidad nórdico, que es el que ha permitido financiar esos estados de bienestar,
en estos países implicaría una mordida muy considerable sobre las clases medias y bajas en España. Yo en ningún momento, o sea, ni se me pasó por la cabeza, a lo mejor no expliqué mal, en ningún momento. Yo lo que decía, por ejemplo, cuando hablabas del 50% de carga fiscal, es la de los nórdicos es mucho más alta que era en ese sentido. Sí, pero que en España el gasto público sobre el PIB es el 45%. Sí, no, pero la carga fiscal la tenemos muy distinta porque tenemos un déficit muy grande. Pero al final, las actividades de las que se está ocupando el gobierno, el gasto, en España es el 45%, sin meter rescates bancarios, 45%, y en Suecia el 51%. Vale, sí, hay diferencias. No tenemos un modelo plenamente sueco, pero estamos más cerca de Suecia que de Australia. Bien, por tanto, en cierto modo, sí es legítimo, entre comillas, es verdad que es simplificado, pero es legítimo agrupar a estos países dentro de la eurozona, porque sí son países que le conceden un papel preponderante al sector público y un papel principal en la sociedad. ¿Alguna otra cuestión? Javier. Bueno, muchas gracias por... Luego va Javier, que era el que le dio la palabra. Por la conferencia. Y bueno, yo quería destacar que cuando empezaste la charla hablabas del gasto público como si fuera una especie de agujero negro que lo come, pero a mí me gustaría que, por ejemplo, nuestro señor decano nos respondiera si su salario se queda estancado y no se mueve nunca, o sin embargo hace compras como todos los demás y gasta y invierte en la sociedad, ¿no? Eso es algo bastante importante. Después, respecto a la educación, bueno, yo creo que debemos de empezar con decir que la educación ha de ser integradora, no desintegradora, ¿no? Y ha de estar basada en la diversidad. De todas formas, un modelo de educación privada, sea como fuese, y en el caso de que existiera una forma de acudir a la educación privada barata, estaría mucho más por estamentos que actualmente, ¿no? Y partiendo de que la educación yo creo que ha de estar basada en la diversidad, sería un gran problema. Después también me ha hecho cierta gracia el eufemismo que usaste para referirte a la educación privada como la educación gestionada por la sociedad, ¿no? Y a saber hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Porque no toda la sociedad podemos gestionar un modelo, ¿no? Sino quienes tienen dinero. Y nada, sí, también decirte que en el ámbito público también existe la educación a distancia, tenemos la UNED, y esa UNED no tiene límite de plazas, es decir, que ahora mismo todos los estudiantes de la Universidad de Oviedo, el año que viene nos podríamos inscribir allí, se quedaría la universidad desierta y no vendría nadie. Sin embargo, optamos por venir a la universidad presencial, más bien yo creo que porque nos gusta más estar en sociedad y estar con gente como nosotros que estudia. Vale. De nuevo, las estoy apuntando y son bastantes. A ver si Eduardo me la está recordando. Sobre la universidad, UNED, bueno, la UNED es una universidad, como has dicho, a distancia, no es una universidad online. La diferencia entre online y a distancia sí es bastante sustancial. En la online es una clase como la que tienes aquí, pero en tu ordenador, y puedes interactuar continuamente con el profesor y puedes asistir a clase en las mismas condiciones que aquí. Tú puedes decir, es verdad que nos gusta socializarnos. También te puedes socializar en la universidad online, básicamente porque tienes los vídeos grabados, puedes acceder a ellos cuando quieras y puedes estar todo el día en el bar sin perder clase. Por tanto, también ofrece ese tipo de ventajas de socialización que no te ofrece el estar presencialmente dentro del aula. Decías que no todos podemos gestionar un centro privado, que solo los que tienen dinero. Justamente, precisamente porque el 70% de los costes de la educación son salarios, bueno, la educación online ya es el 90 y pico por ciento, porque al final es una aplicación informática de muy bajo coste que tú puedes lanzar. La educación es un terreno clarísimo donde podrían operar cooperativas de profesores. Cooperativas, no que serían empresas capitalistas. ¿Por qué? Porque la materia prima fundamental y prácticamente única es el trabajo. No se necesitan grandes recursos, salvo si quieres montar armacostes estatales con mucha obra pública y donde las constructoras, desde luego, suelen hacer su agosto. Sobre que si la educación fuera privada no habría mucha diversidad, gente que pudiera unir muy buenas. Sí, bueno, esa diversidad existe hoy. La clase media está prácticamente atrapada para ir tiene que ir por necesidad a la universidad pública, porque con los impuestos que paga no puede optar por ir a otro tipo de educación. En cambio, los ricos
se pueden escapar del sistema público. Sí, bueno, si pago impuestos, vale, me queda muchísima renta todavía para ir a las mejores universidades de Estados Unidos, donde yo quiera. Por tanto, realmente la educación pública no te está, y cuando digo educación pública digo el sistema público no te está garantizando una igualdad entre todos, te está garantizando una posible mediocridad en una parte de la sociedad a costa de la posibilidad de excelencia para los que pueden escapar de ese sistema público. Y yo lo que reivindico es no que todos debamos escapar, sino que aquellos que quieran escapar puedan hacerlo y que no estén atrapados dentro del mismo. Y sobre que el gasto público no es ninguna agujero negro, sí, para reactivar la economía. A ver, eso es como si me dices que Bárcenas también contribuye a reactivar la economía porque gasta. Es decir, obviamente tú no te has de fijar en la perspectiva del gasto, te has de fijar en lo que ofrece el que gasta. Es decir, si yo te quito lo que tú produces, será a cambio de lo que yo he producido. ¿Bien? Por tanto, tú has de valorar lo que yo he producido. Que yo tenga derecho a consumir lo que tú has producido no significa que yo necesariamente haya producido algo que tú quieres. Y si no he producido algo que tú quieres, por el hecho de que yo te compre tus cosas, cuando tú tengas el dinero me dirás, bueno, ¿y qué me vendes tú? Pues esto que tú no quieres. Por tanto, tú habrás perdido una mercancía y no habrás ganado la mercancía que tú querrías. Dicho de otra manera, si tú no quieres la educación pública que se está ofreciendo aquí y tú la estás pagando, a ti luego, con ese dinero que te han quitado, te compran lo que tú produces. ¿Pero qué te están ofreciendo a cambio? Algo que tú no quieres. Por tanto, es un intercambio no beneficioso para ambas partes. Y lo mismo vale para que todas las corruptelas y también reactivan la economía, o sea, reactivan, no la reactivan, pero vamos, si se traducen en gasto dentro de la economía y habrá empresarios que lo agradecerán porque realizarán sus compras en sus supermercados, etcétera, pero eso no genera bienestar para la sociedad. Eso es una extracción de rentas que permite que una gente consuma a costa de que no consuma otra, porque es que ni siquiera te estás fijando en el otro lado de la ecuación. Si yo soy profesor público y me pagan un salario, yo consumo, pero ¿quién me ha pagado ese salario? Otra persona que ha pagado impuestos y que no consume. Por tanto, ahí hay un gasto, esa otra persona que ha pagado impuestos que deja de hacer. Lo hago yo a costa de que no lo hace él. Y los empresarios a los que yo les compro sus mercancías salen beneficiados a costa de que salen perjudicados los empresarios a los que ellos no les compran sus mercancías. Sí, bueno, un momento que va Javier primero. Gracias, decano. Javier de la Ballena, en mi nómina diré profesor, pero en realidad no tengo ni idea de lo que soy. La nómina cobro como profesor, pero no sé si soy docente o no soy docente, ¿no?